Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Siguiendo con nuestros temas de formación, queremos compartir con ustedes en este día un tema que es de gran importancia para nuestras comunidades de Movimiento Tengo Sed. Este es el de la corrección fraterna. No sé si te ha pasado que alguien en tu comunidad o en tu grupo está afectando a los demás hermanos y tú sabes que si dices algo podría herir a tu hermano e incluso podría salirse de la comunidad. ¿No te ha dado miedo en algunas ocasiones que tu hermano tome lo que tú le digas a un modo diferente o a modo diferente o erróneo del que tú tenías la intención de hacer? ¿Crees que no eres en algunas ocasiones lo suficientemente, entre comillas, dulce o suave para corregir a algunos de tus hermanos en la comunidad? A través de este tema, queremos dar respuestas a estas y otras preguntas a lo largo de toda esta presentación. Por lo mismo, queremos darle una cordial bienvenida y esperamos que este tema les agrade y les sirva mucho para todas y cada una de sus comunidades. Bueno, queridos hermanos, ahorita sí, entrando en materia sobre lo que es la corrección fraterna, vamos a empezar mencionando de que esta es algo que está netamente fundamentado en el Evangelio. El mismo Jesucristo corregía a sus discípulos en diferentes ocasiones, incluso en un pasaje bíblico del Evangelio de San Mateo, nos dice que si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Y así sucesivamente nos continúa dando pautas sobre cómo debemos hacer ese tipo de corrección. Recordemos que cuando los apóstoles no hacían la voluntad de Dios o cuando tenían ambiciones entre ellos o rivalidades, el Señor siempre trataba de hacer una corrección, un llamado fraterno a que se cambiara justamente esa forma de pensar y de ver. También, a lo largo de la iglesia, la corrección fraterna ha pasado a ser como una tradición y en algunos ámbitos una obligación de amor y de justicia hacia el hermano. El mismo apóstol San Pablo hizo exhortaciones y correcciones a sus hermanos en las diferentes comunidades que se formaban al inicio de que estas iglesias eran fundadas. Posteriormente, podemos ver y leer que los santos, San Anselmo, San Agustín, a lo largo de la iglesia, incluso ven que la corrección fraterna no es solamente algo recomendable, sino una obligación. San Agustín, en particular, advierte sobre la grave falta que supondría omitir esa ayuda al prójimo y decía en uno de sus sermones, es peor el hermano que está callado que el que está cometiendo la falta. Así que, hermanos, debemos empezar o continuar mejor con esta práctica, pero por supuesto teniendo en cuenta algunas, entre muchas otras, sugerencias que les vamos a compartir en esta formación. Como primera medida, hermanos, pienso que cabe resaltar sobre la necesidad de todo cristiano de ser corregido. El fundamento natural de la corrección fraterna es esa necesidad que todos tenemos de ser ayudados por los demás para alcanzar un fin. No es para alcanzar cualquier fin, no, para alcanzar un fin específico, pues nadie se ve bien a sí mismo ni reconoce fácilmente sus faltas. Nosotros necesitamos de los demás para poder seguir avanzando y creciendo en nuestra vida espiritual y en nuestra relación como hermanos de comunidad. Séneca decía, tenía una frase interesante y bastante importante. Es la siguiente. El hombre bueno se alegra de ser corregido. El malvado soporta con impaciencia al consejero. ¿Por qué? Porque no está reconociendo su falta, porque no le es fácil ver bien qué es lo que está cometiendo erróneamente. Mientras que el hombre bueno, por cada aspecto que le estén corrigiendo, va a estar agradecido para seguir creciendo. Es una necesidad el crecer como cristianos. Muy probable en este momento nos estemos preguntando o haciendo muchas preguntas sobre la corrección fraterna. Bueno, vamos a seguir avanzando y muy probablemente esas dudas se irán aclarando. Lo primero que tenemos que resaltar aquí es que cuando nosotros vamos a corregir, lo tenemos que hacer por una única intención. Y esa intención es por amor. El amor o la caridad es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. El ejercicio de la corrección fraterna es fuente de santidad
personal, en quien la hace y en quien la recibe. Es decir, yo debo hacer una corrección a un hermano por amor. Y el hermano también, en cierto modo, porque está creciendo en esa perfección hacia la santidad, entonces también debe recibirla como un acto de amor hacia él, una preocupación que se está haciendo hacia ese hermano para que crezca en el Señor. Por otro lado, queridos hermanos, debemos mencionar de que el aspecto de corregir a un hermano también es un deber de justicia. Muchas veces nosotros nos escondemos en una gran comodidad, a veces en una gran falta de responsabilidad. Especialmente como líderes, estamos llamados justamente a no huir del dolor de corregir con la excusa de que queremos evitarle el sufrimiento a los otros. Muchas veces nos ahorramos quizás disgustos en esta vida ante la corrección de un hermano, pero nos damos cuenta que estamos poniendo en juego la felicidad eterna, tanto la nuestra como la de los demás. En el yo confieso, durante el acto penitencial en la Eucaristía, nosotros decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Cada vez que nosotros también, ante la justicia, omitimos corregir a alguien cuando el Señor nos da la gracia, cuando sabemos que en conciencia que debemos hacerlo, entonces debemos reconocer de que también ahí estamos pecando. Por lo mismo, es un deber de justicia el poder corregir a nuestros hermanos y más como líderes de este movimiento. A continuación, vamos a compartir con ustedes algunas disposiciones, o mejor, llamémoslos quizás, unos prejuicios que nosotros tenemos cuando sabemos que es necesario hacer una corrección fraterna. El primer prejuicio podríamos decir es que es una visión excesivamente humana y poco sobrenatural, que lleva a pensar que no merece la pena hacerse esa corrección a un hermano. La segunda es un temor a desconsolar o afligir a un hermano nuestro que está siendo corregido. El tercero prejuicio es considerar que mi propia indignidad me impide corregir al otro, a quien se considere mejor capacitado o preparado. Otro prejuicio, otra disposición que nosotros tenemos también en algunos casos es juzgar que no es oportuno corregir cuando uno mismo posee el defecto del otro. Y por último, tenemos otro prejuicio que es el de pensar que ya no es posible que un hermano nuestro mejore o que aun cuando ya se hayan hecho varias correcciones, él no mejore, entonces nos desanimamos. Todos estos son prejuicios, quizás son hasta preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Será que debo corregirlo? ¿Será que no puedo corregirlo? ¿Será que le voy a afectar? ¿Será que no le voy a afectar? Hermanos, aun cuando tengamos todas estas preguntas, todas estas dudas, todos estos prejuicios, todas estas disposiciones, también tenemos que tener en cuenta que lo hacemos justamente no por nosotros, por como nosotros nos sintamos, sino buscando el bien de la otra persona, de nuestro hermano que está fallando, aun cuando nosotros lo estemos haciendo también. Yo sé que es difícil y sabemos que es difícil predicar sin actuar, pero en algunos casos también es valedero. Por supuesto, el ejemplo siempre va a valer más que 1000 palabras. Si somos nosotros los que vamos a hacer esa corrección fraterna, también tenemos que tener en mente que nuestro fin último de hacer la corrección con amor es el de hacer crecer en santidad a nuestro hermano. Y nuestro hermano que está siendo corregido también debe recibir esa corrección como una gracia divina que lo va a ordenar a la mejora en la fidelidad a Dios y en el servicio a los demás. Ese es el único fin, esa es una disposición. Entonces, el fin es el de crecer en santidad, pero también el de ser fieles a lo que el Señor nos está pidiendo hacer en ese momento. A continuación, hermanos, queremos compartir con ustedes 9 características sobre el modo de cómo hacer una corrección fraterna. Por supuesto, habrán muchas más, pero vamos a especificarlas en estas. La primera es una visión natural, es decir, debemos buscar la santidad de la persona o de nuestro hermano a quien vamos a corregir. Segundo, tenemos que tener humildad. Debemos tener presente que nosotros también somos frágiles y que necesitamos de la misericordia del Señor y no del rencor. Cuando el rencor precede una corrección,
cuando hacemos las correcciones por rencor, entonces vamos a agravar la situación y vamos a herir a nuestro hermano. Debemos tener como tercer característica una delicadeza. Y esa debe ser la forma y el fondo, pues cuando hacemos o cuando somos conscientes de que somos delicados en la corrección, en ese momento somos instrumentos de Dios para nuestro hermano que está siendo corregido. Debemos tener cariño hacia nuestro hermano. Esa es la cuarta característica. ¿A qué nos referimos con esto? De que debemos ver más allá de un error, de una corrección, debemos ver a nuestro hermano que es el reflejo de Dios, es la imagen y debemos tratarlo como tal. Como quinta característica, tenemos que ser prontos y francos al momento de hacer la corrección. No andar con rodeos y no esperar demasiado tiempo, porque eso puede también crear un vicio en nuestro hermano y no ayudarle a crecer en santidad. Como sexta característica, tenemos que ejercer la amabilidad, la comprensión y la estima. Es decir, que la corrección que hagamos sea mostrándole a nuestro hermano de que es por el propio bien de él y no simplemente por algo que nosotros queremos. Importante, la séptima característica es no hacerlo en forma de broma. Cuando se hace en forma de broma, tendemos a herir, a sarcasmos y no damos verdaderamente en la corrección que queremos hacer. Como octava característica, tenemos que evitar el anonimato, es decir, no hacer fingimientos en lo que vayamos a hacer, ser totalmente transparentes, sinceros y no rebajar la situación, por supuesto, justamente porque es lo que vamos a hablar verdaderamente por la búsqueda de la santidad de nuestro hermano. Y como novena característica, la cual incluye muchísimas otras, es ser prudentes. También en este ámbito podríamos pedir consejo a una persona que tenga las características para darnos ese consejo. No a cualquier persona. Podría ser un padre, un religioso, un hermano en comunidad que esté pasando, que haya vivido esa experiencia, justamente para que nuestra corrección sea más objetiva y no sea basada en mis propios gustos, en mis propios deseos, en mis propios placeres o en mi propia búsqueda de la santidad del hermano, sino que sea algo en comunidad. Y como líderes podríamos basarnos y ayudarnos mutuamente justamente en eso. Para nuestro hermano que está recibiendo la corrección, es importante de que, o ayudarle a entender de que lo que buscamos es justamente eso. Tres características. Primero, una visión sobrenatural. Segundo, que lo hacemos en humildad. Y tercero, de que debe haber un sentido de gratitud, tanto del que la está recibiendo como el que la hace. Porque cuando nosotros hacemos una corrección, el Señor nos está dando una gracia también a nosotros de poder corregir a los demás, lo cual debemos estar agradecidos con el Señor. Y el hermano que la recibe también debe estar agradecido, ya que se debe evidenciar de que los demás hermanos se están preocupando por su propio crecimiento. Teniendo en cuenta, queridos hermanos, los prejuicios o las disposiciones de las que hablamos anteriormente, nos podríamos preguntar en estos momentos, eh, ¿cuáles son los frutos de la corrección fraterna? Eso es algo que debemos también tener muy en cuenta, porque a principio el fruto más grande que podríamos experimentar es el gozo, pero debe ser un gozo basado, como lo decíamos antes, en la búsqueda de la santidad. También normalmente uno de los frutos de la corrección fraterna son la paz, otros como la misericordia, la caridad, la humildad, de parte y parte, del que hace la corrección como el del que la recibe. Adquirimos también un crecimiento en la prudencia. Eso ayuda para que nuestros grupos o en en las comunidades exista más confianza, más transparencia, haya más unión, exista más comprensión, pero sobre todo para que en las comunidades siempre aumente y esté en crecimiento constante el amor como el Señor nos lo manda, amar los unos a otros, como Él nos ha amado. A continuación, hermanos, siguiendo con este ámbito, con este aspecto de la corrección fraterna, vamos a particularizarlo en el movimiento Tengo Sed. Normalmente las correcciones a nadie le caen bien, pero siempre hacen mucho bien. Las correcciones también
deben tenerse en cuenta de que se debe es despreciar la conducta de nuestro hermano sin despreciarlo a él. Es decir, yo rechazo lo que mi hermano esté haciendo, pero jamás debo rechazar o despreciar a mi hermano. Al contrario, diría, diría un padre eh, en una de las conferencias, debemos odiar el pecado y amar al pecador. Es decir, rechazar la conducta, pero seguir siempre amando a nuestro prójimo. En algunas ocasiones se castiga a nuestro hermano quitándole lo que más le gusta. Bueno, eso en algunas ocasiones puede afectarle también, porque si le quitamos algo que le gusta y algo en lo que le está creciendo como persona, como cristiano, entonces no debemos quitarle eso. Deberíamos en cierto modo exponer una penitencia que pueda suplantar esa corrección o ese error que está cometiendo. Si no hace caso el hermano, tenemos que tener en cuenta de que debemos hacerle o continuar nuestra corrección no por soberbia ni por orgullo, sino al contrario, por humildad y por amor en compañía de otro hermano. Si no se hace o el hermano no cambia, como diría el Evangelio, en compañía de otro, se lleva ante la comunidad. Y si tampoco ante la comunidad colabora, aun cuando sea muy grave, se debe buscar todos los medios para no hacer lo que dice el Evangelio, considerarlo como uno fuera de la comunidad, sino al contrario, buscar todos los medios para hacer que el hermano pueda cambiar y mejorar. En este momento, queridos hermanos, queremos compartir con ustedes, teniendo en cuenta esta corrección fraterna, algunos ejemplos prácticos que quizás se estén presentando en nuestras comunidades. Uno de ellos es el compartir durante los encuentros. Normalmente cuando tenemos los encuentros, ya sea de apostolado, de hora santa, de lección, de fraternidad y demás, se nos invita para que nosotros, o nosotros no, para que cada uno pueda compartir una gracia o aquello que el Señor te está diciendo o me está diciendo de lo que estamos viviendo en ese momento. Sin embargo, algunos hermanos empezamos a abordar aspectos mucho más generales, nos empezamos a salir del contexto, nos empezamos a guiar o a desviar por otros tipos de cosas o eventos que están sucediendo como algo político, algo social, algo cultural, etcétera. Entonces se desvirtúa el objetivo del compartir, que es hablar o dar a conocer las gracias que el Señor me está dando y que yo estoy recibiendo, porque de eso se trata justamente los encuentros. Nuestros encuentros tienen que ver con el vivir en unión a la sed del Señor, el estar en ese constante, en esa constante renovación, en ese encuentro íntimo personal con el Señor. Cuando estamos hablando, estamos compartiendo otras cosas, en cierto modo estamos desviándonos, y ahí es cuando el líder, el coordinador, toma la iniciativa, toma la opción de llamar al hermano y decirle, mira, querido hermano, el compartir tiene estos parámetros, esta es la idea, este es el objetivo. Y no tratar de extenderse demasiado para también dar la posibilidad de que otros hermanos que también han recibido gracias y quieren compartirlas con nosotros, pues las puedan decir, las puedan sacar a flote y que todos podamos tener un tiempo apropiado. Eso es algo que se puede repetir una o dos veces. Lo importante es que a medida que el hermano va mejorando, va cambiando, pues no le vamos a estar insistiendo constantemente, ¿verdad? Hay algunos hermanos, como otro ejemplo que queremos compartir con ustedes, hay algunos hermanos que tienen mucho conocimiento, muchos estudios, son muy sabios en toda la parte académica. Y resulta de que durante nuestros encuentros o durante nuestras comunidades, al momento en el que ellos comparten, al momento en el que ellos nos están regalando ese conocimiento, pues se da de una manera muy teológica, filosófica, muy elevada. Entonces, eso está bien en la medida en la que todos podamos siempre estar de acuerdo o recibirlo, esa verdaderamente ese compartir que algunos de estos hermanos nos estén proporcionando. Pero recordemos que nuestros encuentros en nuestra comunidad no son encuentros de catequesis o de teología ni nada de eso, son encuentros con la sed del Señor. Entonces hay momentos en los que
Los encuentros pueden ser formativos, eso sí. Hay momentos en los que los encuentros pueden tener otro tipo de, que no sea solamente lección divina, y ahí es donde se puede llamar al hermano y decirle, mira, necesitamos de tu conocimiento para que nos ayudes en esta formación, en este encuentro, en esta catequesis y demás. Ahí es donde necesitamos verdaderamente empezar a canalizar ese conocimiento del hermano, pero no simplemente corregirlo por corregirlo, o sea, simplemente por hacerle saber de que él sabe mucho y demás, sino canalizar ese don que el Señor también le ha concedido y llevarlo a donde corresponda verdaderamente dentro de estos encuentros que estemos desarrollando. Como un tercer ejemplo, quizás a la mayoría nos ha pasado, hay hermanos que llegan tarde al encuentro y que uno les dice una vez, dos veces, tres veces y no se ve una mejora. Bueno, aquí es importante tener en cuenta de que si es muy repetitivo, entonces se llama al hermano, ya sea uno, ya sea dos, y se le empiezan a compartir verdaderamente de lo que trata el encuentro como tal, especialmente si son hermanos que llegan tarde y en cierto modo estamos en la lectura del Evangelio, de la palabra de Dios, o estamos en una meditación, en una contemplación, y empieza a distraer a los demás. Entonces aquí necesitamos ver la posibilidad o ver la estrategia sobre cómo ayudar a este hermano para persuadirlo de que el encuentro, al momento en el que es interrumpido por alguien más, estamos privando a nuestro hermano de que tenga esa unión, ese contacto con el Señor. Y pues eso no es agradable, no solamente en los encuentros, sino en cualquier contexto externo o diferente a los encuentros. Si alguien está haciendo algo, si estos mismos hermanos están haciendo algo y alguien ingresa y empieza a disturbar o a distraer o a descuidar, hacer descuidar lo que se está haciendo, pues no es agradable ni para el que llega ni para los que están ahí y puede invertirse los papeles justamente porque es un prejuicio. Entonces, es un daño que se hace para toda la comunidad también. Entonces, ver el modo de ayudarlo, de fortalecer esa debilidad, esa fricción, ese momento de dificultad que está teniendo para que las cosas avancen cada vez más y la comunidad siempre se enriquezca unos con otros. ¿Ok? El cuarto ejemplo que queremos compartirles a ustedes tiene que ver con las fricciones en el liderazgo, en la coordinación de las comunidades o grupos. Esto es algo que se puede presentar de una u otra manera en uno u otro momento. Entonces siempre es viendo la manera de enseñar o de compartir o de comprender de que el ejemplo no es que predique más que mil palabras, en realidad el ejemplo es la única manera de enseñar verdaderamente para nosotros que estamos queriendo crecer en la santidad. La Madre Teresa no decía muchas palabras, pero su ejemplo lo decía todo. Es más, muchas veces no tenía que decir nada y simplemente llegaba y se arrodillaba en la capilla y ya todo el mundo estaba arrodillado en la capilla también con la Madre Teresa. Entonces, el ejemplo no es que sea lo que más predique, en realidad es lo único que verdaderamente va a ayudarnos a nosotros y a los demás para que estas fricciones, para que en el liderazgo puedan mejorarse. No se trata de competir. En la vida espiritual no competimos absolutamente con nada. Simplemente dejamos que el Señor sea que nos esté transformando. Si bien estamos compitiendo hacia algo, es hacia nosotros mismos, dejando que el Señor sea el que nos transforme, dejando que sea el Señor quien nos moldee como el alfarero, quien nos reconstruya. Entonces no tenemos que compararnos unos a otros, no tenemos que simplemente estar pendientes de una y otra cosa que hacen los demás para poder criticarla o para poder comentarla, nada. Simplemente hacemos lo mejor, damos lo mejor de nosotros. Y si hay hermanos, si hay rencillas, si hay dificultades entre algunos líderes, bueno, hay momentos en los que se hace una pausa y se hace esta corrección fraterna en grupo también, como una estrategia para que podamos enfrentar, confrontar esas faltas mutuamente y que sean de gran enriquecimiento para todos y cada uno dentro del movimiento Tengo Sed. Así de que estos son algunos ejemplos, pero por supuesto, si ustedes tienen más ejemplos los cuales deseasen compartir, bueno, los pueden dejar en los comentarios y nosotros con mucho gusto los vamos abordando cada vez más.
Y con esto les vamos dejando esta parte práctica de estos ejemplos a seguir. Ya para ir finalizando, queridos hermanos, con este tema de la corrección fraterna, queríamos o queremos enfatizar algo supremamente importante. Dentro de nuestro propio carisma y espiritualidad, aun cuando se trate de correcciones fraternas, nuestro objetivo siempre debe ser el de saciar la infinita sed del Señor por amor de las almas, tanto la nuestra como la de nuestro hermano. Pienso que tenemos que concientizarnos de que las almas de nuestros hermanos también son responsabilidad nuestra y la corrección fraterna es un medio que nos ayuda para poder ayudarnos mutuamente a crecer justamente en ese objetivo, de saciar la sed y de crecer en el Señor, crecer en santidad. Creo, hermanos, que para ninguno de nosotros es secreto o es de desconocimiento que la Madre Teresa tenía una actitud determinante, era determinada en lo que hacía, era radical, pero al mismo tiempo tenía en su mente, en su corazón, el objetivo único de saciar la sed del Señor en todo lo que hacía, de no negarle absolutamente nada a Dios. De la misma manera, o por lo mismo, cuando ella hacía correcciones, que se las hacía a muchísimas personas, ya fuesen hermanas, hermanos, padres, laicos, políticos, con quien fuese, esas correcciones ella las hacía pensando simplemente en el saciar la sed del Señor, haciendo su voluntad y buscando el bien de las almas. Por eso era que amaba sin medida y por eso era que su amor tenía que ver justamente con esa búsqueda de la santidad de todos los que se acercaban a ella. De la misma manera, nosotros, queridos hermanos, estamos llamados como miembros del movimiento Tengo Sed a reflejar ese mismo amor y a corregir como el Señor lo haría, como la Madre Teresa lo haría, como nosotros, con la gracia de Dios, también podemos hacerlo. Que Dios los bendiga.